Así es que en esta mañana vamos al libro de Mateo, capítulo 6, versículo 1 al versículo 6. Y en esta mañana las escrituras dicen así: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompense en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esta es palabra de nuestro Señor. La cita bíblica del día de hoy comienza de una manera muy tajante, con una advertencia y una invitación muy tajante. Cuídate de tus comportamientos que catalogas como justos, si es que estos tienen la finalidad, si es que estos tienen el propósito de agradar o impresionar a los hombres. De esta manera inicia el día de hoy el mensaje Mateo. Y a diferencia de cualquier otro pensamiento religioso o filosofía, resulta importante, infinitamente distintivo, cómo es que el mensaje de Jesucristo para los suyos no se centra en las obras exteriores, cuando así pudiéramos pensarlo, sino en la raíz de donde todos ellos manan. A diferencia de cualquier pensamiento filosófico que te dice, pórtate bien, haz esta u otra cosa, tú ya seguramente tienes ganado el cielo. Jesucristo te dice, no. Los suyos deben de cuidar la cuestión más preciada que tienen en su vida y que para nada tiene que ver con el exterior. Una y otra vez Jesucristo, a través de lo largo de este sermón del monte, nos ha invitado a ir más allá de lo evidente, a ir a aquel lugar que para muchos es oculto, pero que en definitiva sabemos que es donde se gestan nuestras expresiones humanas, a decir, el corazón. En esta mañana quiero que vayas a tu Biblia y busques en el libro de Mateo, capítulo 15, versículos 19 y 20. Mateo, capítulo 15, versículos 19 y 20. Esta cita bíblica la hemos repetido al menos 2 o 3 ocasiones a lo largo de este sermón del monte, pero es necesario que comprendamos a la luz de Escrituras que porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas, hermanos, son las que contaminan al hombre y no cualquier otra cosa exterior. En esta parte introductoria debemos de tener en cuenta que a primera vista tal vez pensaríamos que lo que está condenando Jesucristo son las obras de justicia. En otra versión, la cual hemos leído el día de hoy, le llaman las limosnas, pero en otra traducción dice las obras de justicia. Cuando tú haces obra de justicia, esto no es lo que está condenando el Señor. Eso es válido para con los demás, ya que
De ser contrario, Jesucristo se estaría contradiciendo. Pues recordemos que dentro de los dos primeros mandamientos, en donde se encierra toda la ley, el primero es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Pero el segundo es semejante a este. Amarás no a tu hermano, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así es que no, Jesucristo no se está contradiciendo. Jesucristo no condena el hacer obras de una manera justa. Jesucristo lo que está condenando en esta mañana es la intención que maquinas en tu corazón como hombre cuando haces estas obras de justicia. Y las Escrituras nos lo marcan una y otra vez. Las mismas profecías lo decían, porque en los tiempos postreros habrá hombres amadores de sí mismos. Hombres vanagloriosos que lejos de buscar agradar a Dios, agradarán y tratarán de agradar al hombre complaciéndose con él. Y creo que estamos en esos tiempos, en los tiempos en que Dios entra en un segundo, tercer, cuarto, quinto término, y donde el hombre al cual buscamos satisfacer y buscamos agradar es nuestra prioridad diaria. Es necesario que en esta mañana, para poder ejemplificar la conducta reprochable e inaceptable para un ciudadano del reino de los cielos, tengamos en cuenta que nuestro Señor Jesucristo utilizó el modelo y el ejemplo más cercano y cotidiano para Él, y que claramente encontraba dentro de aquellos que se nombraban fariseos y que se nombraban escribas. Pero es necesario complementar en esta mañana, a través de una cita bíblica, que podamos reforzar por medio de esta cita bíblica el tener una mejor carta descriptiva de qué es a lo que Jesucristo se está refiriendo, y que podamos de esta manera comprender cuál es el modelo el cual yo no debo compartir si es que realmente me considero ciudadano del reino de los cielos, si es que realmente anhelo estar con Él al final de mis días, si es que realmente soy uno de los escogidos. Para ello quisiera que en esta mañana fueras ahí mismo dentro del libro de Mateo, al capítulo 23. Libro de Mateo, capítulo 23. Y vamos a comenzar con el versículo 1 y vamos a terminar en el versículo 8. De hecho, si tú tienes la versión Reina Valera, este segmento de las Escrituras está asociado a lo que leímos el día de hoy. Es una de las concordancias. Y dice así Mateo, capítulo 23, versículo 1 al 8. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no os hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí o maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Para poner un poco en contexto, hay dos palabras que se mencionan ahí y que tal vez no las comprendamos. Dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias. ¿Qué son las filacterias? ¿Qué eran las filacterias? Las filacterias eran unas pequeñas cajas, las cuales los fariseos cargaban con ellos. Y dentro de ellas traían ciertos segmentos de las Escrituras.
para que si en algún momento ellos tenían que reprender o invitar o incitar a alguien conforme a las Escrituras, sacaban de las filacterias. ¿Te suena a lo que hacemos hoy en día? Pero quiero tratar la otra palabra solamente como contexto. Y extienden los flecos de sus mantos. En cada una de las túnicas de estos fariseos había unas pequeñas bolitas en la parte inferior y estaban bordadas de un color púrpura. A estas se les llamaban flecos. Y estos colores tan vistosos eran el motivo para que cuando ellos voltearan a verlas, porque eran llamativas, recordaran acerca del llamado de cumplimiento de la ley que tenían. Así es que estos hombres sumamente religiosos son a los que Jesucristo en su momento tomó como ejemplo para no asemejarnos con ellos, para no tomar ejemplo de su comportamiento, porque Jesucristo sabía plenamente que aunque ellos expresaban por medio de las Escrituras los comportamientos, en sí mismos no se comportaban de una manera coherente. Así es que en esta mañana, a través de estas citas bíblicas, podemos destacar algunas características esenciales de este tipo de hombre, en el cual el Señor esperaría que ninguno de nosotros tenga similitud. Es necesario que recuerdes que no fuiste diseñado para ser un montón más del mundo. Tu llamado fue a ser sacerdocio real, pueblo escogido. ¿Por qué insistimos a veces en mezclarnos con la porquería, a hacernos a la semejanza del mundo? Si el mundo hace payasadas, yo también. No, hermanos, nosotros no estamos llamados a eso. Hay tres características que me gustaría destacar en esta mañana y las cuales no estamos llamados a imitar. La primera de ellas es que podemos identificar en estos hombres que eran altamente religiosos y que hacían gala de su dominio de la ley. En otras palabras, que tenían un conocimiento doctrinal totalmente exacerbado y admirable. Pero ese conocimiento intelectual se encontraba vacío. Hay una palabra que se utiliza en la agricultura y es la palabra vano. Cuando tú compras una fruta, en ocasiones tú la puedes ver preciosa por fuera y puedes ver el mejor fruto, brilloso, apetecible, pero que sin embargo, cuando tú lo cortas y comienzas a probar ese fruto, pueden suceder dos cosas. La primera de ellas es que el interior de ese fruto no sepa absolutamente a nada. Y la segunda es todavía mucho más peligrosa, que el interior de ese fruto esté totalmente podrido y que por consiguiente lo tengas que desechar. En cualquiera de los dos casos, el sentido de los fariseos con una similitud de un fruto vano era muy similar. Por el exterior podrían lucir demasiado atractivos, deseables, anhelables, sorprendentes, pero cuando tú ibas al interior de su ser, te encontrabas que se encontraba un ser totalmente vacío, hueco, insaboro y totalmente podrido. Lo más lamentable es que muy probablemente aún entre nosotros exista o existamos personas con vano proceder. Hay una segunda característica, la cual podemos destacar en esta mañana a través de lo que Mateo, como carta descriptiva por medio de Jesucristo, está haciendo en relación al ejemplo de los fariseos. Y la segunda característica era que eran hombres que exigían que los demás cumplieran cargas pesadas cuando ni aún ellos las podían cumplir. En otro sentido, cuando hablamos cosas y no las respaldamos con actos, con obras, con hechos, cuando yo hablo y mi actuar no concuerda con mi lengua, con mis palabras, hablamos de una falta de integridad. Entonces, primer característica de estos fariseos, eran personas vanas. Segunda característica, estas personas eran faltos de integridad. Y la tercera característica que podemos destacar de este tipo de ejemplo, el cual no debemos de asimilar,
es que eran hombres que obraban con la finalidad de agradar a otros hombres. Repito nuevamente. La tercera característica es que eran hombres que no buscaban agradar a Dios. Ellos buscaban agradar a otros hombres. Y creo que sin lugar a duda, esta tercera es la que mayormente se está dando hoy en día. Hombres, mujeres, jóvenes, niños, adultos, que lejos de tratar de agradar a Dios en cualquier sentido de su vida, buscan congraciarse con los demás. Hombres y mujeres amadores de sí mismos, vanidosos. En este sentido me parece pertinente hacer un pequeño paréntesis, porque todo esto que hemos estado hablando, si lo traemos a la realidad del día de hoy, a final de cuentas tiene que ver con la importancia de la doctrina. Hoy en día en cualquier lugar, en las redes sociales, en muchos lugares te encontrarás gente que diga, no, es que nosotros somos cristianos y somos cristianos y somos cristianos. En teoría debería de ser así, si el fundamento fuera uno y si no hubiera gente que pervirtiera el evangelio. Pero es muy importante que entendamos que la parte doctrinal de una iglesia local es sumamente básica. Porque a partir de esto se desarrollarán las personas que vengan aquí. Hablando de esta importancia doctrinal, y tal vez pareciera fuera de contexto, pero no lo es. El fariseo vivía de esa manera, se comportaba de esa manera, tenía su corazón de esa manera, como resultado de la parte doctrinal que había estado recibiendo por los últimos miles de años, y en los cuales las escrituras del Señor se habían transgiversado. Por esto es tan importante que hablemos en esta mañana acerca de la doctrina, la importancia que dentro de nuestras iglesias debe de tener el concepto de la sana doctrina, entendiendo como sana doctrina, y aquí tal vez parafrasearé a un escritor llamado Bobby Jamieson, quien escribió un libro que se llama La sana doctrina, de la editorial 9 Marks. Tratando de parafrasear, en esta mañana entendamos la sana doctrina como un mapa. Todos hemos utilizado un mapa o un Google Maps. Un Google Maps o un mapa me da noción de hacia dónde debo de caminar, de hacia dónde debo de dirigir mis pasos. Pues bien, la sana doctrina es como un mapa, pero este mapa se encuentra situado bajo la fidelidad de las Escrituras. Y quiero que distingan, no es lo mismo un mapa que un croquis. Para los que nos acompañan de otras naciones o otras ciudades, un mapa es una construcción fiel a lo que geográficamente existe. Un croquis es una construcción en base a la experiencia de una persona relacionado con un contexto geográfico. Si alguien te pregunta, ¿sabes llegar a iglesia caminando por fe en la ciudad de Querétaro? Puedes tomar dos opciones. O tomas el Google Maps, que seguramente te traerá aquí, o puedes preguntar a alguien que nos haya visitado y él te dirá, están cerca de un Oxxo, y después das vuelta a la izquierda, y seguramente y muy probablemente con ese croquis te puedas perder, porque no es un reflejo de la realidad. Pues bien, de lo que vamos a hablar en esta mañana tiene que ver con que la sana doctrina es el mapa que se encuentra situado bajo la fidelidad de las Escrituras y que nos llevará a formar y a conducir a los creyentes, no solo para que lo aprendan, sino con la intención de que a través de este mapa puedan guiar su vida. De tal manera que cuando la gente que es floja, perezosa para escudriñar las Escrituras, se respalda diciendo, la doctrina no importa. No, la doctrina sí importa, porque será la manera en que puedas formar y desarrollar a los congregantes. En este sentido, es necesario decirte que existen dos tipos de nociones o predicaciones, adoctrinamientos, que son altamente peligrosos y que son además nocivos
pues aun cuando entre nosotros no hay fariseos ni escribas, culturalmente hablando, aún persiste hoy en día este tipo de cultura. Lo más peligroso es que este tipo de cultura no solamente lo encontramos allá afuera, lamentablemente, lastimosamente, a veces tenemos fariseos dentro de la misma congregación. En este sentido, tenemos un primer tipo de adoctrinamiento, un primer tipo de predicación que es altamente nocivo. Y este tipo de predicación o adoctrinamiento se centra en un largo conocimiento intelectual. En un largo conocimiento intelectual donde en las iglesias locales se forza a que la gente aprenda palabras rimbombantes, palabras que enaltecen, palabras que deslumbran conocimiento intelectual que bien pudiste haber adquirido en una universidad, pero que se encuentra ausente de aplicación. ¿Y qué quiere decir esto? En este tipo de iglesias te pueden hacer que memorices 1 Corintios capítulo 13, pero que nunca hayas comprendido cómo amar a tu prójimo en tu vida cotidiana. Y que lo más peligroso sea que en quien está detrás del púlpito y que lleva la enseñanza para con los demás, no encuentres un solo gramo de aplicación de las Escrituras en su vida. Este tipo de adoctrinamiento, este tipo de enseñanza puede hacer derroche de mucho intelecto, pero se encuentra ausente de amor. Lo más peligroso de esta doctrina es que al ser el eje guía para formar a los congregantes, deriva fácilmente en el hecho de formar hombres y mujeres arrogantes. Hombres y mujeres que confían en su supremacía académica, pero que no aplican el evangelio a sus vidas diarias. Y te lo puedo decir por experiencia propia, que a lo largo de nuestro caminar como creyentes, hemos encontrado de este tipo de arrogantes o mujeres u hombres que se enaltecen bajo su propia percepción intelectual, pero no pasan 5 minutos sin que te des cuenta que al igual que los fariseos son un producto, son un fruto totalmente vano, que por fuera puede lucir atractivo, pero que por dentro se encuentra totalmente podrido. No hay fruto, no hay evidencia, hay mucho ruido, hay pocas nueces. Justamente la cita bíblica que nosotros acabamos de leer se centra en un contexto religioso en donde los escribas y los fariseos, a los cuales Jesús describe y desaprueba tajantemente, llevaban una vida incongruente como esta. Demasiada doctrina, demasiada palabrería, demasiada exigencia, poca vivencia y aplicación del evangelio. Por un lado, conocían y recitaban las escrituras en una manera sorprendente, pero lastimosamente eran personas que vivían una doble vida. Por un lado, hablaban del amor de Dios y de ser sus hijos. Por otro lado, sus obras daban muestra y por contrario no daban fruto de ello. En pocas palabras, eran hombres, mujeres incongruentes. Y podemos pensar que esto pasó. Podemos pensar que esto no es aplicable a nuestro día de hoy. Hermano, está hablando de los fariseos y de los escribas. No, lamentablemente, lastimosamente, hoy en día resulta tan común escuchar de iglesias que bajo su percepción, escúchame bien, que bajo su percepción y también de los demás mantienen una doctrina que suena divina, pero que en la práctica es hueca, es vana. En nuestra experiencia hemos tenido situaciones no agradables con iglesias que son sonadísimas a nivel internacional, nacional, y te metes a sus páginas y dices, ¡wow! ¡Qué doctrina!
¡Qué intelecto! ¡Qué manera de raciocinio! Pero lastimosamente, cuando nos damos cuenta de las personas que salieron de ahí, lastimadas, vejadas, maltratadas, nos damos cuenta que es como el fruto vano. Por fuera reluce y se ve atractivo, pero por dentro no hay una aplicación bíblica. ¿Dónde quedó tanta palabrería? ¿Dónde quedó tanta doctrina? No lo sé. El mismo caso lo podemos tener en nuestras familias terrenales. Y es aquí donde como padres de verdad deberíamos de tener esa noción de esforzarnos por dar un mejor ejemplo. Yo a mi hijo le puedo decir: no mientas, no robes, no te comportes como un mundano. Pero si mayormente mi ejemplo, escúchame bien, si mayormente mi ejemplo da cuenta de que soy incongruente con todo lo que estoy diciendo, entonces esta persona aprenderá no de lo que yo le enseñe, aprenderá de mi ejemplo. Que somos aún pecadores, sí, claro. Que seguimos cometiendo errores, por supuesto. Pero es necesario que nos dejemos moldear por el Señor. Es necesario que de verdad entendamos que dentro del proceso de santificación hay dos posiciones. Tenemos la santidad posicional, y esta santidad de Dios, y es inmediata. Nosotros somos santos porque Él es santo. No somos santos por ser perfectos, somos santos por ser escogidos y ser acogidos dentro de su llamado por Él. Pero no te olvides que esto no te da la libertad de comenzar a comportarte dentro del libertinaje al cual los demás están acostumbrados. No, porque nosotros estamos llamados bajo las Escrituras a tener un proceso progresivo de santificación en el cual bien sabemos que tenemos que apartarnos para Dios. Y esto sí depende de nosotros. Pues nadie te va a obligar a ver pornografía en el celular. Es tu deber apartarte de aquellas cosas que no le agradan a Dios. Nadie te va a obligar a la banalidad a la que estás acostumbrada en las redes sociales. Es tu deber apartarte de aquellas cosas que no son agradables a Dios. En este sentido, justamente la invitación de Jesucristo que acabamos de ver en el capítulo 6 de Mateo, pero que también está reforzado en el capítulo 23 de Mateo, parafraseando a Jesucristo, es necesario que nosotros hagamos lo que aquellos intelectuales de la palabra de Dios nos dicen que hagamos, porque está respaldado en ello. Pero a diferencia de ellos, nosotros no imitemos su vida incongruente. Aun cuando las Escrituras se encuentran centradas bajo este primer tipo de adoctrinamiento, es necesario que también pongamos advertencia sobre uno segundo, que es igualmente tóxico y altamente dañino para la iglesia, porque ambos se alejan de la fidelidad. El segundo tipo de predicación o adoctrinamiento es inverso al primero, pero igualmente peligroso, pues al igual que el anterior, es el eje guía, el modelo sobre el cual vas a estar formando, discipulando, educando a los congregantes, y por consiguiente dará el resultado en su vida diaria. Este segundo tipo de predicación, adoctrinamiento, manera de formar bajo las Escrituras, es aquel que tiene mucha aplicación, pero que no tiene escritura. Que tiene mucha aplicación, pero que no tiene escritura. En este sentido, ¿a qué me refiero? Pues precisamente es al hecho de que existen iglesias locales que no escudriñan las Escrituras y se encuentran enseñando un montón de patrañas, mandamientos que terminan por demostrar que se encuentran sustentados más en pensamientos de hombre que en las Escrituras. Por tanto, no provienen de Dios. Pero regresando al primer tipo de doctrina nociva, y la cual es el motivo del mensaje del día de hoy,
Debemos comprender que el hombre religioso, que incluso puede habitar entre nosotros con un corazón envanecido, se encontrará siempre buscando la aprobación del hombre y no la aprobación de Dios. ¿No te parece esto absurdo? ¿Estar buscando la aprobación de los hombres? Pablo en el libro de Gálatas capítulo 1 versículo 10, no lo busques, solamente recuérdalo. Pero podemos parafrasear que Pablo en Gálatas capítulo 1 versículo 10 nos da este mensaje en el cual concluye: o puedes agradar a Dios, o buscas agradar a Dios, o buscas agradar a los hombres. Pero quiero decirte que si todavía estás tratando de agradar a los hombres, en realidad no eres siervo de Dios. No lo eres. Y esto no se traduce en que hagas TikToks y estés de bufón de los del mundo. Esto no se traduce en que estés haciendo cosas para agradar a los hombres en las redes sociales. Esto no se traduce en que quieras ser el centro de atención en las reuniones. No, se traduce en que un día tendrás que dar cuentas. Es necesario que entiendas en esta mañana que un día tú y yo tendremos que dar cuentas, y lo vamos a hacer delante de Dios y no lo vamos a hacer delante de los hombres. En los inicios de un creyente, cuando bajo su percepción cree ser creyente, pero en realidad se encuentra muy alejado, puede suceder que en su vano pensamiento se avergüence del evangelio. Y a veces por quedar bien con el amigo de la escuela o el compañero del trabajo, niegues tu fe y tu comportamiento. Pero te quiero decir que al final de los días no va a ser ese patán el que te va a estar juzgando. Va a ser Dios quien conoce cada uno de tus momentos, conoce las intenciones de tu corazón, conoce cada uno de los movimientos que haces durante el día, aún lo más oculto que haces y que los demás no saben. Dios lo sabe. A veces puedes decir, como muchos patanes en las redes sociales dicen: no me juzguen, no quiero perder mi tiempo haciéndolo. Pero ten en cuenta en esta mañana, y debe de darte de verdad terror y pavor, que a quien le darás cuenta será a Dios, a quien te conoce en todo momento, y no solamente lo exterior. Él conoce lo que se encuentra aquí, lo que se encuentra aquí, y que difícilmente tus pensamientos no los conozco, pero sé quién los conoce, y Él te va a juzgar. Él evaluará al final de tus días. Es en este momento donde nosotros, también a la luz de las Escrituras, bajo el consejo del apóstol Pablo, tenemos que hacer una autoevaluación. Y cada uno de nosotros debe de sincerarse consigo mismo en su corazón y responderse de manera sincera, haciendo en este tiempo y respondiendo a quién has estado tratando de agradar con tus obras. Durante todos estos años, durante todos estos meses, ¿a quién tratas de agradar con tus obras? ¿Cuáles han sido las intenciones de tu corazón? Este es un buen momento, de verdad, para que cada uno de nosotros sea confrontado en nuestro pecado, en nuestra soberbia, en nuestra altanería, en nuestra vanagloria. No sea que sin darnos cuenta estemos viviendo en la misma situación que la carta descriptiva de los fariseos. ¿Cuáles fariseos? Si todavía no queda claro cuál es el tipo de comportamiento que Jesús reprocha y que pide no se encuentre dentro de los suyos, quiero que vayas al libro de Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18, versículo 9 al 14. Este es el tipo de comportamiento que tienen los fariseos. Dicen las Escrituras: a unos que confiaban en sí mismos como justos, escucha bien, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola:
2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar aún sus ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Concluye en esta manera Jesucristo diciendo: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera, y escucha bien, cualquiera que se enaltece será humillado. Cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Existe un calificativo muy fuerte para este tipo de personas, y que en su momento Jesucristo hizo público. Jesucristo les llamaba hipócritas. Si en un diccionario tú buscas el significado de la palabra hipócrita, proviene de la palabra actor o actriz, alguien que actúa, alguien que pretende ser cuando no lo es. Y no descalificamos a aquellos cuya profesión es interpretar mediante una obra, lo que sea, pero a quien sí descalificamos en esta mañana, a la luz de las Escrituras, es a aquellos que pretenden ser hijos de Dios cuando no lo son. Pero que lo peor es que son capaces hábilmente de interpretar una doble vida con tal de dar cabida a su vida pecaminosa. Hay una frase bíblica, una cita bíblica, que cada que una compañera de trabajo se expresaba de aquellos que hacían mal, y no se vale, y es que no es justo. Y a ella le gustaba esta frase: por sus frutos los vas a conocer. Y de verdad, tarde que temprano, aún el mejor actor, tarde que temprano, aquel que pretende ser y no lo es, tarde que temprano sacará a la luz su verdadera esencia. Tarde que temprano sus frutos lo van a delatar. Una persona puede fingir por meses, puede fingir tal vez hasta por un año, pero tarde que temprano su naturaleza pecaminosa saldrá a flote y dará cuenta que aunque en sus redes sociales se autonombre hija de Dios, o siervo divino, o profeta, o arcángel, como quieras, sus obras darán cuenta de que realmente no proviene de donde profesa decir venir. Al final podemos decir que el fundamento de Dios no solamente es doctrina, no solamente es aprendizaje y no solamente es aplicación, sino una combinación de ambas. La doctrina debe moldear nuestras vidas. Es un proceso de santificación, tanto de forma individual como de forma colectiva. Y el mejor ejemplo lo podemos encontrar en Tito capítulo 2. No, hermano, es que hay que aprender mucho y hay que dar muestra de que sabemos que está bien. Y habrá otros que digan: no, hermano, es que hay que amar y hay que amar, pero no conoce nada acerca del amor que es Dios ni de sus escrituras. El ejemplo que nos dará a continuación Tito en el capítulo 2 es muestra, y lo veíamos en esta semana en una reunión de la red bíblica de Caminando por Fe. Tito capítulo 2 es muestra de que la doctrina sí es conocimiento, sí es sabiduría. Tenemos que conocer a Dios y sus atributos, pero irremediablemente esta doctrina tiene que tener aplicación en la vida diaria y sobre todo tiene que tener un impacto. ¿Qué nos dice Tito capítulo 2? Lo vamos a leer completo y prácticamente vamos terminando, lo juro. Dice: pero tú,
hablando Pablo a Tito, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. En otras palabras, sé fiel a las Escrituras. Habla de este mapa que guiará las vidas, pero que los guiará conforme a la Escritura en su totalidad. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y aquí viene el impacto en la vida de los creyentes. El impacto de la doctrina en la vida de cada creyente. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Ay, hermano, es que yo soy anciano, pero sí sé las Escrituras, pero no tengo amor. Pablo está diciendo que esto debe de tener aplicación. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Hasta por la doctrina entendemos que la mujer no debe de enseñar al hombre, al menos no para tenerlo bajo sujeción. Pero, hermana, tú que anhelas el pastorado cuando no está inscrito en las Escrituras y que tienes ánimos de enseñar, aquí las Escrituras te dicen dónde debes de trabajar. Enseña a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Eso no te es suficiente. No te es suficiente como para enseñar, pero además, a raíz de la doctrina, de la sana doctrina, dice el 6, exhorta, jóvenes, ahí les va, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buena obra, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Ya le habló a las ancianas, a los ancianos, le habló a los jóvenes. Pero dice el 9, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y finalmente dice, regresando nuevamente ya no a la conducta, sino a la sana doctrina. Comienza con sana doctrina, después da un montón de comportamientos que son aplicables por medio de la sana doctrina y finaliza concretando que por medio de la sana doctrina, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Así es que la doctrina sirve o no sirve, por supuesto, y además está requerida como mandato. Así es que, hermanos, para concluir en esta mañana te puedo decir que puedes tocar todas las trompetas que quieras para que los demás volteen a verte cuando en tu percepción hagas buenas obras, aun cuando delante de Dios tus obras, tus mejores obras son como trapos de inmundicia. 2, puedes aprender como loro citas bíblicas y usar conceptos intelectuales triples, puedes sorprender a los ingenuos, pero este no es tu llamado. 3, puedes obtener la vanagloria que no te corresponde, pero si tu doctrina no se encuentra afianzada en la fidelidad de las Escrituras y por consiguiente no se pueden encontrar frutos de ellos en tu vida diaria, tengo que decirte en esta mañana que tienes que arrepentirte de cada acto que pretende robarle la gloria a Dios y al que es digno, y su nombre es Jesucristo.
De lo contrario, Mateo capítulo 6, versículo 5, no lo busques, cierra de esta manera. De lo contrario, de cierto os digo, que ya tienes tu recompensa. Así es que, hermanos, no estamos llamados a hacer obras para que los demás digan qué bueno eres. Y mucho menos a que te exaltes y que estés vanagloriándote por cualquiera de los medios y exaltando qué tan hermoso eres por todos lados. No, estás llamado a incrementar tu intimidad con Dios. Y quiero que seas muy honesto en esta mañana. Durante todo este tiempo de encierro, durante todos estos meses, vamos más de 2 meses, 24 horas al día, ¿cómo ha sido tu día? Quitándole 8 horas, quedan 16. 8 horas de sueño, 16 quedan. De esas 16 horas, ¿cuántas han sido para el Señor? Te puedo asegurar que ni el 10%. De esas 16 horas, ¿cuántas has dedicado para agradarte a ti mismo? ¿Y cuántas has dedicado para agradar al hombre? Ahí tienes la respuesta, pero ese no es tu llamado. El llamado que tenemos como hijos de Dios es a buscar nuestra intimidad, nuestro anhelo, nuestro deseo en lo privado con el Señor. Y en la manera que cada uno de los congregantes de una iglesia local lo comience a entender, al momento de ser la sumatoria de la congregación, de la iglesia, podremos estar en un mismo sentir, en una misma fe. Quiero culminar en esta mañana con el Salmo 63. Y creo que en realidad el salmista expresa, en este Salmo 63, el salmista expresa la comunión que un siervo de Dios, la comunión que un integrante del reino de los cielos, la comunión que un hijo de Dios debiera de tener para con su Padre. Dice el Salmo 63, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido.